Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bien también, por suerte. Bien, Bueno, me alegro. como jueves tras jueves. Realmente estar para nosotros en la radio es un juego, pero un juego teniendo en cuenta la palabra juego o jugar como una de las conductas más serias que hay, Claro. en realidad. Pero es de un placer, te juro, buenísimo. Bueno, contanos de qué va hoy tu charla. Hoy nos vamos a correr hacia Oriente y voy a hablarles de una escritora japonesa que se llama Minae Mizumura. Yo no había leído nada de ella antes de leer esta novela, que se llama Una novela real, justamente, y que tiene mucho de autobiográfico también, y que tiene una cosa que a mí me pareció soberanamente interesante, que es contarnos muchas cosas de un Japón que por lo menos para mí era desconocido. A mí siempre me costó mucho leer literatura japonesa, no es que haya leído mucho, pero en realidad no solo japonesa, todo lo oriental es como que me genera como un rechazo, no un rechazo malo, sino una cosa, no me siento cómoda, por decirlo de algún modo, me resulta muy distinto. Bueno, al comienzo de esta novela me pasó algo por el estilo, es muy larga, tiene 600 y pico de páginas, y sin embargo después me fui metiendo, y debo decir que cuando terminó sentí tristeza de que hubiera terminado. O sea que cambió completamente mi relación con una parte, por supuesto, de la literatura japonesa, que es esta mujer que se llama, repito, Minae Mizumura. Bueno, sí. Te atrapó, Minae, te atrapó. Exactamente. Bueno, les voy a contar, como para ponernos más o menos en autos, que muy a fines del siglo XIX, en el año 1898, un muchacho japonés absolutamente desconocido que se llamaba, seguramente muchos nombres los voy a decir mal, obviamente, este muchacho japonés se llamaba Futabatei Shimei, cambió completamente lo que era la literatura japonesa de ese momento. Él, como muchos otros jóvenes de su categoría social, que las había con muchas diferencias entre unas y otras categorías, clases sociales, había estudiado en una escuela bilingüe de Nagasaki, donde todas las materias se dictaban en ruso. Los profesores, estamos hablando antes del año 1900, ¿no? Los profesores eran rusos, y entonces Shimei, como muchos otros jóvenes de esa época, pensaba que esto de saber hablar tan bien ruso y de tener todas las materias en ruso y estar tan familiarizados con el ruso, les iba a servir para conocer mejor la mentalidad del enemigo. Pensemos que en ese momento Japón y Rusia estaban en unos conflictos tremendos por la colonización y por el imperialismo de Rusia y por el imperialismo de Japón en Manchuria y en Corea. Entonces estos jóvenes pensaban que, pudiendo entender también el ruso, iban a tener alguna ventaja contra el enemigo ruso, justamente. Bueno, el asunto es que gracias a esta característica de estos jóvenes, empiezan a tener conocimiento de lo que es la literatura rusa, porque hasta ese momento en Japón, hasta tiempo antes, todo lo que era occidental, si bien producía una gran, que eso lo vemos en toda la novela y muchos años después de esta época en que me sitúo, es al revés de lo que sucede a mucha gente de Occidente. Los japoneses tenían una profunda fascinación por Occidente.
Pero de todos modos, ¿qué les pasaba? Cuando ellos querían leer las traducciones, por supuesto, al japonés, de escritores de la época, llámense Balzac, Dickens, Tolstoy, Emily Brontë, etcétera, no entendían, eran tan distintas las cuestiones idiosincráticas que no entendían finalmente de qué se trataba, de qué iban esas novelas que leían. Entonces se hacían unas traducciones que eran muy populares, que se llamaban Honkaku Shosetsu, que eran japonizaciones de estos textos. Esto hasta el momento en que Julia, muchacho... una pequeña interrupción. Lo que pasa es que Japón vivió en un aislamiento Total, secular, claro, siglos y siglos de aislamiento exacto, con por respecto a Occidente, realmente. Así que todo lo occidental era absolutamente extraño a ellos, ¿no? Y por supuesto todo lo que fuera continental, porque vivían en una isla, pensemos, En ¿no? Que en un archipiélago, sí, por eso, tal por cual, eso. tal cual. Fuera de ellos, todo el resto era extraño. Todo extraño. Entonces, bueno, tenían además el acceso a otras culturas occidentales, se veía mermado por esta cuestión de que hacían estas traducciones que acabo de decirles, que después pasaron por supuesto de moda en el momento en que Minae Mizumura es chiquita. Minae creo que nace en el 1950, ya estaban pasadas de moda estas traducciones de estos clásicos de la literatura occidental. Claro. Y entonces solamente habían quedado así como una cuestión divertida, digamos, una cosa así. Sí, bueno, histórica, digamos. Sí. Histórica. Pero en la casa de Minae, en la casa paterna, había muchas que eran de la infancia de su mamá. Luego de la terminación de la guerra, ella nace, como les acabo de decir, en 1950, o sea que la Segunda Guerra ya había terminado. Japón estaba muy mal, desde luego, habían quedado con una miseria muy importante después de ese conflicto bélico, y bueno, seguía por supuesto esta fascinación que tenían, sobre todo por Estados Unidos, porque parece que el general MacArthur, bueno, lo querían a MacArthur los japoneses, ¿no? Después de terminado el conflicto. Entonces, después de los dos brutales atentados en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, los japoneses no eran ningunos santos tampoco, vamos a no, decir la verdad, habían no. hecho algunas también. Además no fueron las únicas bombas, porque si nos acordamos de esas nada más, se tiraban bombas por todos lados. Por supuesto que es un espanto. Bueno, la guerra esa fue un espanto, todas las guerras son un espanto. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó? Las familias empezaron a abrirse filiales de empresas japonesas, cuando Japón empieza a estar un poquito mejor, todavía no está para nada bien, todavía no ha empezado esa burbuja, fuera de Japón. Pero los japoneses prefieren ir a Estados Unidos que a Europa. Entonces, bueno, al papá de Minae, Mizumura, lo manda una empresa japonesa a Nueva York. Bueno, imagínense, la familia Mizumura estaba fascinada, menos Minae. Ella dice que sentía como si la hubiesen arrojado a otro mundo, ¿no? Además todavía no era adolescente, pero pronto lo fue, viviendo en Nueva York. Estaba tan enojada de vivir en Estados Unidos que, bueno, se encerró en sí misma y dijo, bueno, esperemos a que los años pasen. Su familia se dedicaba, por supuesto, a aprender perfectamente el inglés. Ella no quería aprender a hablar inglés, cosa que, bueno, sí, por supuesto, con el correr de los años lo hizo. ¿Y qué sucedía? Su mamá, en la mudanza desde Japón a Estados Unidos, había llevado toda esa pequeña biblioteca que tenía de estas novelitas, Honkaku Shosetsu, y entonces ella, que lo único que quería hacer era alguna materia de plástica o estudiar francés en el colegio al cual iba, en Long Island, a donde vivían, para hablar lo menos posible en inglés, era tal el rechazo que ella sentía por Estados Unidos, se nutrió de estas novelitas. En ese momento, en esa época, más que en ese momento, es
escucha hablar de un personaje japonés que en realidad, como era bastante distinto a los japoneses, que ellos se frecuentaban a muchos japoneses que estaban en la misma, otra familia japonesa que estaban en la misma situación de ellos, habían sido trasladados desde Japón a Estados Unidos. Entonces estaba este muchacho que se llamaba Taro Azuma, que bueno, aparentemente decían que era chino, no japonés, porque era distinto, era muy poco mayor que Minae, tendría 2 o 3 años más que ella, que llegó siendo un chofer de un magnate yanqui. Al poco tiempo dejó de trabajar con él, entonces el padre de Minae le consigue un empleo en la empresa para la cual él trabajaba. Bueno, el asunto es que este Taro Azuma hace una carrera, pero monumental, y llega a ser, hasta que finalmente desaparece, no quiero contarles, porque es muy interesante, ya les cuento, no solo la historia esta, y a raíz de su capacidad, un hombre, además de muy buen mozo, aparentemente era muy inteligente, y se hace millonarísimo, un hombre muy rico. Bueno, Minae vuelve a Japón, es la única de su familia que, bueno, sus padres también vuelven a Japón. Su padre muere, su madre se vuelve a casar, su hermana se queda en Estados Unidos, es música la hermana, se queda en Estados Unidos casada con un no japonés, yanqui, bueno, pero ella vuelve a Japón, como es esperable, que fuera así después de todo lo que no le gustaba de Estados Unidos. Vuelve a Japón y en Japón se encuentra con otro muchachito japonés que le cuenta esta historia que es la que se desarrolla en este libro con lujo de detalles. Francamente es muy interesante, muy tiene una linda escritura, no cuesta leerlo a pesar de que es una traducción del japonés, así como a ellos les cuesta leer en japonés traducciones de cualquier otra lengua, a nosotros también nos cuesta porque es textualmente muy distinto, ¿no? Ella en un bueno, yo principio... estuve tratando de saber algo de esta escritora porque tampoco he leído de ella nada. Ajá. Y leí un par de entrevistas que le hicieron y en una de ellas le pregunta a la entrevistadora, creo que era una mujer, qué piensa de las traducciones y ella la define como una misión imposible. Claro. Directamente, ¿no? Así, pero esa fue la respuesta, una misión imposible. Claro, incluso... Es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Es lo que estoy diciendo, porque también en alguna otra entrevista le han preguntado qué opina de Haruki Murakami, que yo de él sí he leído unas cuantas novelas, también de Banana Yoshimoto, que son muy distintas, por eso me ha gustado mucho Minae Mizumura, y ella con una falta de ¿cómo decirlo?, de viveza, si se quiere, porque no era hasta este momento, no sé si lo es ahora, no es una escritora comercial como es Murakami o como es Yoshimoto. No, claro. Para nada. No, porque esos otros son súper conocidos. Por eso. Entonces, claro. Entonces lo que dice ella es que tiene entendido que todas las traducciones de Murakami se basan en la versión inglesa. De hecho, Murakami vive en Inglaterra. La mayoría de los japoneses que yo he conocido viven en Inglaterra. El premio Nobel también vive en Inglaterra, el premio Nobel japonés. Se basan en la versión inglesa, dice que está muy editada y acortada respecto del original, dice Minae. Dice, supongo que su editor inglés ha hecho un excelente trabajo, porque no conozco ningún intelectual japonés que se tome en serio los libros de Murakami. O sea que... Vos sabés que para mí el tema de las traducciones muy alejado de lo que seguramente es Minae, ¿no? Y conoce Minae, pero para mí el tema de las traducciones de los textos literarios, por ejemplo, siempre me pareció un mundo tan difícil, pero tan difícil, Julia,
que no puedo imaginarme cómo se puede hacer la traducción de un texto escrito en japonés al castellano. Sí. No. Es verdaderamente le copio la expresión, es una misión imposible. Francamente. Julia, te voy a tener que pedir un favor, si estás de acuerdo. Me parece que el tema es muy interesante, como de costumbre. Yo tengo como un cierto costado que me interesa Japón y me interesa la historia, me interesa la lengua japonesa también. Tuve un intento de aprenderla, algo aprendí, alguito nada más. Con lo cual la propuesta que te hago es la siguiente, si estás de acuerdo. ¿Querés el jueves que viene que continuemos con la novela de Minae Mizumura? Y todo lo que te quedó seguramente sobre ella también, porque recién llega de vuelta a Japón. Recién llega de vuelta a Japón cuando empieza a escribir esta novela, y después es muy interesante, realmente da todo el material, es muy interesante ver cómo va cambiando a lo largo y deben ser unos 20 años aproximadamente, la situación en Japón, y cómo hay algunos puntos que podemos encontrar y cosas que no nos van a parecer tan lejanas a nosotros, con unas culturas tan distintas como son esa cultura y la nuestra. O sea que bueno, me parece lindísimo, Silvia, me parece que da para un próximo bloque tuyo, un próximo programa la semana próxima, de verdad. Perfecto. Porque te repito, recién vuelve a Japón, queda un montón de cosas de ella y nos queda la novela, te queda la novela propiamente dicha. Te queda la novela, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces te esperamos el jueves, Julia, con Muy bien. Minae Mizumura.